medicamento. Se evidencia la infección por citomegalovirus con una carga viral con resultado positivo con más de 100,000 copias, por lo cual se decide iniciar ganciclovir intravenoso a 5 miligramos kilodosis cada 12 horas el 12 de febrero. Tras un mes de tratamiento persistía con 100,000 copias, pero asintomático, por lo cual se opta por cambiar al medicamento vía oral, a valganciclovir, con una remisión completa de las copias y nunca presentó sintomatología asociada. Se reporta durante la evolución del paciente al día más 35 el quimerismo positivo al 100%, evidenciándose el injerto leucocitario al día más 28, el injerto eritrocitario al día más 35 y el plaquetario al día más 60. Esta es la última biometría hemática del 3 de enero del 2014. El paciente permanece asintomático, sin ninguna eventualidad, y pues reporta una hemoglobina de 12.7 gramos por decilitro, un hematócrito del 38%, leucocitos de 3.760, neutrófilos de 2.269, linfocitos 1.435, monocitos 120, eosinófilos 16 y plaquetas 346,000, con un buen injerto, ¿no? Bueno, para comentar el caso, pues la leucemia del lactante, pues tenemos que considerarla un apartado especial en el tratamiento de las leucemias en general y de la leucemia en pediatría, por supuesto. Desde el diagnóstico morfológico es una leucemia que muestra mucha dificultad y complejidad en cuanto al análisis morfológico y, por supuesto, derivado de ello también el tratamiento. Si tenemos que la sobrevida libre de enfermedad para la leucemia en general oscila entre más del 90 al 95% para algunos grupos, la sobrevida libre de enfermedad para la leucemia del lactante pues oscila solamente para el 20 y 35%. Con LLA en primera remisión completa tras el trasplante con células de cordón umbilical se ha reportado una sobrevida libre de enfermedad a 2 años desde 43% hasta 51% para algunos otros grupos, y en segunda remisión completa por supuesto va disminuyendo hasta 44%. Si tenemos que ya está en una fase avanzada, esto ya es mínimo hasta un 23%. Por lo tanto, tenemos que considerar al paciente con leucemia del lactante como un factor de alto riesgo para las recaídas y para la dificultad y el no éxito en el tratamiento. Entonces tenemos que considerar el enviarlo a trasplante de células troncales hematopoyéticas tras lograr la remisión. Bueno, este es un esquema en cuanto al diagnóstico de la recaída en médula ósea del paciente con leucemia linfoblástica aguda en el lactante, del doctor Locatelli, de cómo tratan ellos en su hospital la leucemia linfoblástica en pediatría en recaída, y pues ellos aconsejan de buenas a primeras en un paciente que tenga una recaída mayor a 6 meses después de la quimioterapia, que haya recibido un tratamiento con reinducción y consolidación y que tenga una enfermedad mínima residual negativa a la semana 12 o a la 15, envío a trasplante de células troncales hematopoyéticas. Cabe remarcar también que bueno, no se plasmó en mi diapositiva previa, pero a nuestro paciente también se le realizó enfermedad mínima residual previo al trasplante, la cual fue negativa en ese momento. Estas son las indicaciones del Grupo Europeo de Trasplante del 2009 para leucemia linfoblástica aguda, y pues están dentro de ellas la primera remisión completa en leucemia linfoblástica de muy alto riesgo, las translocaciones 9-22, la edad menor a 1 año, que es el caso de nuestro paciente, o con translocaciones 4-11, o el reordenamiento MLL, sin remisión completa tras inducción, en segunda remisión completa tras recidiva extramedular o medular, o en tercera remisión completa o en estadios avanzados. También están marcados como indicaciones la pobre respuesta a corticoides asociada a leucocitos mayores a 100,000, edad menor de 1 año o mayor a 10 años, y el inmunofenotipo de células T. Bueno, para concluir ya la plática, solamente lo que mencioné hace unos momentos, y vuelvo a remarcar que el lactante menor de 1 año es un paciente muy complejo y con alto riesgo de recaídas y de falla al tratamiento, por lo cual debe ser considerado para envío primero para un protocolo de quimioterapia específico, ¿no? Que en este caso es el protocolo de Dana-Farber para lactantes, y después el protocolo EMA, que es para leucemias refractarias también.
derivarlo en forma temprana a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y además recordar que tiene opciones terapéuticas, como cuáles, como el trasplante de células de sangre de cordón umbilical. También tomar en consideración que este tipo de pacientes presentan mielosupresión y corren alto riesgo de infección por citomegalovirus. Entonces debemos de considerar el tratamiento anticipado o la profilaxis para el mismo, ¿no? Esta es una foto actual del paciente RGG y pues se encuentra en este estado, en muy buen estado general y en remisión completa continua, ¿no? Con un éxito del trasplante. Gracias. Le entrego esto. Vamos a escuchar las presentaciones de los colegas del Centro Médico Nacional La Raza y al final haremos las preguntas, nuestros comentarios al caso y aprovechamos haber escuchado antes las presentaciones. A continuación está con nosotros la doctora Inés Montero Ponce del Hospital General Dr. Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional La Raza. La doctora se encuentra en el área de trasplante de sangre de cordón umbilical y nos va a presentar la experiencia clínica de su centro hospitalario. Muchas gracias antes que nada a la Agrupación Mexicana de Hematología por haber considerado dos temas fundamentales en nuestro grupo, que es la hematología pediátrica y el trasplante, que son dos temas que quisiéramos a veces que tuviéramos un poquito más de tiempo. Entonces le agradecemos mucho a la doctora Benítez la invitación y ahorita al doctor Miguel Ángel López Hernández, que nos hizo favor de presentar este caso tan interesante, porque nosotros recibimos a los pacientes que los médicos de hematología sabiamente nos dejan en remisión completa, lo cual también aprovecho para agradecer porque fue un paciente muy, muy complejo y afortunadamente con unos buenos resultados. El trasplante hematopoyético está ahorita un poco más complicado que hace unos años. Hemos aumentado la complejidad del procedimiento porque hemos empezado a utilizar otras fuentes de progenitores. Estamos recibiendo ya interconsultas que yo hace 10 años no recibía interconsultas sí la recibía, pero no con la frecuencia que ahora lo tengo, de reumatología, por ejemplo, en donde ya los reumatólogos, ya los médicos de neurología pediátrica, de neurología, nos hacen saber de las interconsultas de sus pacientes con esclerosis múltiple o pacientes con artritis reumatoide juvenil o con lupus eritematoso sistémico, con fracasos terapéuticos a los tratamientos que ellos han instalado. Entonces el programa de trasplante, el procedimiento de trasplante ha aumentado su complejidad y ya no podemos hablar de un trasplante de médula ósea, sino de un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas que van a tener múltiples indicaciones, desde regenerar un tejido hematopoyético como es una anemia aplástica, hasta también dar tratamientos a dosis altas en pacientes con tumores sólidos que le permitan al paciente sobrevivir a la enfermedad y curarse. O ahora todavía más complejidad es la posibilidad de restituir un tejido que originalmente la célula tronco hematopoyética no estaba programado para producir y que ahora está comisionándose en pacientes con fracturas o en pacientes con lesiones cardíacas, donde ya por la célula tronco hematopoyética podemos nosotros administrarla y darle al paciente la posibilidad de este control de esta lesión. La enfermedad autoinmune, que es una forma de reinicializar el sistema inmunológico del paciente y que actualmente podemos también tener nosotros esta posibilidad de tratamiento. Ya lo sabido por todos ustedes, los tipos de trasplante pueden ser de acuerdo al donante, de acuerdo a la fuente de progenitores y ahora de acuerdo también al régimen de acondicionamiento. De acuerdo al donante, autólogo si recibe sus propias células, alogénico de un paciente diferente a él, singénico cuando son gemelos univitelinos, no relacionado cuando ya estamos hablando de pacientes, en este caso, que reciben un cordón umbilical, o un donante no relacionado en lugares como grupos como Estados Unidos, Europa, donde se tienen este tipo de programas, según la procedencia, si es médula ósea, sangre periférica o lo que ahora nos atañe, que es el cordón umbilical. El régimen de acondicionamiento, que anteriormente, tradicionalmente, se consideraba mieloablativo y ahora de intensidad reducida en pacientes que no hemos logrado ver mejores resultados, sobre todo en enfermedades que estamos hablando de enfermedades que no son oncológicas.